Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a este quinto foro de consulta ciudadana que hemos organizado la Casa Ciudadana del Movimiento Ciudadano en Gustavo Madero en coordinación y colaboración con el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Es para mí un placer poder aperturar este foro con el tema Transparencia y combate a la corrupción. Como ustedes saben, el tema de transparencia ha estado en los últimos años siendo un poco un discurso de moda más que algo eficaz y eficiente. Y les platico un poco por qué una cuestión de moda. Hacia el año 2003 se inició aquí en la Ciudad de México todo este debate. Ustedes recordarán que hubo una primera ley que fue vetada por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien decía que esto de la transparencia era una caja de Pandora y que podría estar dañando a la administración porque solamente se iban a pasar preguntando cosas sin saber realmente qué querían y que solamente era un derecho que atendería a ciertos grupos como periodistas, académicos, pero no a la sociedad. Después de un gran debate se logró tener una ley donde al principio participaban en la Ciudad de México muchos actores, participaba el Poder Legislativo, participaba el Poder Judicial, el Ejecutivo. En aquel primer instituto que se llamaba CONSI, Consejo de Información de la Ciudad de México, participaban 18 miembros de estos órganos de gobierno. Aquellas reuniones eran caóticas. Yo les comento, cuando se aprueba el primer reglamento del famoso CONSI, fueron 12 horas discutiendo un reglamento de aproximadamente 40 artículos. Eso nos puede decir cómo eran aquellas sesiones, donde participaban secretarios de la Ciudad de México, magistrados del Poder Judicial, diputados, en fin. Aquellos inicios fueron muy difíciles. Después viene otra reforma y entonces ya sacan a todos los representantes de estos organismos gubernamentales y solamente queda una cuestión ciudadana, donde se eligieron a 5 integrantes que venían de la sociedad civil y ellos iban a empezar el InfoDF en aquel momento. De tal suerte que en ese momento que se convierte en un órgano autónomo ciudadano, pues parecería que iba en una buena construcción, una figura así como el INE, el IFE anteriormente. Sin embargo, también nos dimos cuenta que los ciudadanos que llegaron a ese instituto pues empezaron a administrar o a hacer de esos institutos pues institutos totalmente como de la burocracia dorada que le llaman, ¿no? Con sueldos, con prestaciones, con una serie de situaciones que iban en contra de la propia transparencia y austeridad que en aquel momento se buscaba. De tal suerte que el tema de transparencia se empezó a usar solamente como discurso, porque ¿qué pasaba? ¿No? Decía la autoridad, somos transparentes porque hoy pueden ustedes revisar cualquier contrato, cualquier compra. Sí, autoridad, pero eso no quiere decir que lo que has hecho sea correcto, porque tal vez esa compra la tenías que haber hecho a través de una licitación pública y la hiciste a través de una adjudicación directa, o has comprado cosas que no tenías que comprar. Entonces eso de la transparencia pues se quedaba solamente en un discurso. Sí, tal vez ya podías acceder a esos contratos, pero no quería decir que lo que se había hecho a través de esos contratos era correcto. Entonces venía la segunda etapa de la transparencia, que tenía que ver con el acceso a la información. Y entonces cuando uno preguntaba, oye, te pido que me des la relación de las compras que has hecho en algún rubro en particular, la autoridad siempre buscaba cómo decirte, no, es que eso que me estás pidiendo no lo tengo, no lo tengo como tú lo pides. Si uno decía, oye, dame la relación de los viajes que han realizado al extranjero o al interior del país, ellos decían, bueno, no tengo una relación,
y si tengo los datos de esos viajes, así es que tú ven aquí a esta oficina de la autoridad y revisa lo que tú quieras. Pues resultaba que ese derecho de acceso a la información pues era nulificado, ¿no? Entonces siempre en una interpretación la autoridad buscaba cómo no darte la información. Pero ahí venía un caso, decíamos, ya tenemos el instituto que nos va a garantizar que la autoridad nos dé esa información. Y uno iba al instituto y presentaba su recurso de revisión y el instituto decía en aquel momento, entre algunos de sus requisitos, que uno estableciera los alegatos, el por qué uno sentía afectado su derecho, que la autoridad no le había dado esa información. Y para la gente común, el escuchar un alegato, pues no sabían de qué se trataba, no todos eran abogados, y entonces como la persona no ponía cuál era su alegato, pues la autoridad decía, toda vez que no establece cuál es el alegato por el cual se siente que está siendo violentado su derecho, la autoridad, en este caso el Instituto de Transparencia, desechaba ese recurso. Entonces tu aliado, que era el Instituto de Transparencia, pues parecería más bien el defensor de la autoridad para sobreseer este tipo de asuntos. Y así encontramos en los informes del instituto que más del 20% de los recursos que se presentaban en aquel momento eran desechados porque faltaba esta parte del alegato. Pero la autoridad, el instituto de transparencia, no buscaba a la persona para darle una asesoría y decir, oye, pues legalmente mira, no puedo proceder porque le falta un requisito, pero yo te auxilio para que lo vuelvas a hacer. Y ahí quedaba todo. Entonces el Instituto de Transparencia empezó a ser un burócrata más que decía, bueno, pues aquí no se cumple lo que dice la ley, por lo tanto vamos a desechar. Y se volvió un instituto que solamente veía números y decían, han subido las consultas de transparencia. Yo les quiero decir, en aquel momento, 2008, 2009, nosotros nos abocamos a hacer auditorías ciudadanas. En el caso particular, un servidor hizo más de 3,000 preguntas. Entonces, cuando ellos decían, oye, se ha incrementado, pues sí, pero no quiere decir que cada pregunta corresponda a un ciudadano. En mi caso, yo llegué a hacer 3,000 preguntas en un año. Así es que eso empezó a ser una cuestión más bien de discurso, y también los institutos empezaron a hacer esta, digamos, coordinación más que con el ciudadano, más que ser un aliado del ciudadano, se convirtió en un aliado de la autoridad, cosa que no tendría que ser. Entonces, retomando, la transparencia empezó, sí, somos transparentes, porque mira, tú lo puedes ver. Y pongo un caso y un ejemplo. Es como un vaso que lo vemos y tiene un líquido transparente. Y entonces la autoridad dice, mira, aquí está este vaso, puedes ver lo que hay adentro. Sí, pero eso transparente no sabemos si es agua, si es vodka, si es thinner o algún otro producto. Entonces el acceso a la información nos permite saber qué es el contenido, ¿no? ¿Cuál es ese líquido? Sin embargo, la autoridad se quedaba en la primera parte, decir, mira, ya lo puedes ver, sí, pero no sé realmente si eso que está dentro es agua, como tú me lo estás diciendo, o es algún otro producto. Entonces, esa transparencia se quedaba ahí. Por eso, el acceso a la información, pero cuando uno iba al acceso a la información, resulta que buscaba cómo decirte que no podías tener acceso a eso porque era delicado para los temas de la alcaldía, de la secretaría, del gobierno. Y vamos al tercer punto, que tiene que ver con todo un sistema de transparencia, que era la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, el por qué, ¿no? Entonces ya tenemos este vaso donde se ve a la distancia que hay un líquido transparente. El acceso a la información nos permitía saber si ese líquido era agua o algún otro líquido o producto. Y el tercero era la rendición de cuentas, que ahí ni siquiera hemos llegado a ese tema, donde se le preguntaba a la autoridad, ok, autoridad, ¿por qué compraste o por qué tienes thinner en lugar de agua? ¿O por qué tienes vodka en lugar de thinner? En fin, y ahí la autoridad decía, mis facultades me permiten comprar cualquiera de las tres cosas y por eso lo hice. Nunca nos decían el para qué, si era eficaz y eficiente esa compra. Y esa última parte es la que nos falta hoy día. Entonces, si no tenemos estas tres,
digamos, elementos, bases, pues la transparencia realmente se queda en el discurso y un poco en el gatopardismo, en un discurso gatopardista, parecer que todo cambia para que todo siga igual. Y esa es la parte que me parece ha quedado un poco en el discurso. Entonces, no solamente necesitamos la parte de transparencia, necesitamos la parte de acceso a la información, pero mucho más importante, necesitamos la rendición de cuentas. Mientras la autoridad no nos diga el por qué toma sus decisiones y con base en qué, hoy parecería que la justificación es que tienen otros datos, y eso no es rendición de cuentas. Así es que yo les agradezco mucho este primer bloque para poder ver la parte de transparencia. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en este foro que estamos haciendo conjuntamente con la Casa Ciudadana de Gustavo Madero y el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. En esta tarde tenemos el gusto, muchísimo gusto de que nos acompañe la doctora Vanessa Díaz, quien es evidentemente una especialista en los temas que vamos a abordar. Y sin más, yo le doy las gracias y la recibimos. Doctora Vanessa Díaz, me da mucho gusto que estés con nosotros y por favor, pues adelante con lo que tengas que platicarnos en esta tarde. Gracias, muchísimas gracias, Teo. Para mí es un honor que me hayan invitado a platicar sobre un tema que es súper importante en estos momentos en los que vivimos, sobre todo de pandemia. Y pues sin lugar a dudas, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestro país y en la Ciudad de México, pues son temas que son pues claves, ¿no? Entonces me va a permitir compartir una diapositiva que preparé para ir acompañando y que no sea tan aburrida la exposición. Entonces aquí ya incluso pues vamos viendo el tipo de estructura que se va armando alrededor del derecho a la información. Es decir, vamos a tener una parte de derecho a atraer información, es decir, vamos a tener la facultad de tener acceso a esos archivos, a esos registros y documentos públicos, así como la decisión de qué medios se lee o se escucha o se contempla, el derecho a informar, ¿no? Que incluye esas libertades de expresión y de imprenta, así como la constitución de sociedades y empresas informativas. Aquí incluso podríamos acercarnos un poquito más y señalar qué es el derecho que se tiene de la investigación periodística, por ejemplo. Y el derecho a ser informado, ¿no? Que es el otro papel o la otra faceta o la posición que tendría en realidad pues la ciudadanía, ¿no? Que incluye facultades de recibir información objetiva, oportuna y veraz, la cual debe ser completa y con carácter universal, es decir, que la información sea para todas las personas sin excluir alguna. Aquí es muy sencillo. Si yo tengo información pública y ya me hicieron una solicitud de acceso a la información pública o ya la publiqué en algún medio como en una página, en un portal oficial de alguna institución o entidad, pues esa información es para todos, no nada más para una sola persona. Entonces, estos tres tipos de conjugaciones de acceso, pues en realidad nos está señalando que hay una información que es pública y que es de libre acceso. Y a esa le vamos a denominar información de oficio, porque así lo señala la normatividad. Y así lo señala porque hay que ser muy claros. En nuestro país, sobre todo, y después con el despliegue que se tiene, la gran influencia que se tiene en México sobre el resto de América Latina, se va adoptando leyes de acceso a la información pública. Pero si revisamos o hacemos un comparativo con el resto de las normatividades a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que muchos de los estados, sobre todo europeos, no hacen una distinción entre información pública o las leyes en materia de acceso a la información pública, sino lo dejan como leyes de acceso a la información. Y esto va muy a la par porque a nosotros nos genera un poco de problema y tenemos información pública que debiera de ser pública por el simple hecho de que es de interés público,
pero que no abarca el sector privado. Y entonces otra norma lo tiene que regular. Y es el caso de los alimentos. El contenido de los ingredientes de todos aquellos alimentos procesados. Lo regula una norma específica, ¿no? Entonces, esa mentalidad también tiene cierta influencia a la hora de ejercer el acceso a la información. Es un acceso a la información pública, ¿no? A diferencia de algunos otros países, como en Europa, como decía, porque hay muchos ejemplos en donde Suecia, Suiza, Dinamarca, no hay una necesidad de establecer leyes tan específicas o con muchos artículos como las nuestras, como la Ley General de Transparencia, e incluso abarca a los mismos sectores privados, a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque el que yo no quiera hacer un negocio con esa empresa u obtener más clientes, ampliar mi gama de clientes, debo de generar confianza. Y para poder generar confianza, pues tengo que ser transparente, ¿no? Entonces, si no soy transparente, si yo no señalo cómo trabajo, qué productos ofrezco, cómo lo hago o con quién me relaciono, pues entonces genera un problema de desconfianza. Y eso lo vivimos nosotros. Nada más que por alguna razón normativa, pues nosotros entramos con información pública y después con algunas otras leyes que van a ir delimitando el acceso a la información. Ahora, este derecho de acceso a la información o el tipo de información tiene un límite. Como cualquier tipo de derecho, no es absoluto, ¿no? Vamos a tener la información confidencial o privada como un límite natural del derecho de acceso a la información, que dentro de la normativa pues establece la información reservada o confidencial. La confidencial pues va a ser toda aquella que tenga que ver con la protección de datos personales o bien información privada. Y su duración de esa reserva o de esa clasificación pues va a ser siempre. En cambio, la información reservada es aquella información que por alguna razón debe de mantenerse en secreto todavía. Pero para que no haya una discrecionalidad en cuánto tiempo yo tengo que hacer la información reservada, se somete a una consideración muy simple. Es decir, si ese supuesto que la hace peligrosa, puede ser información que revele seguridad nacional, seguridad pública o que incluso pueda afectar la integridad o la vida de una persona, entonces, mientras dure ese supuesto, yo no puedo revelar esa información. Y la norma general a nivel internacional son 5 años con posibilidad de una renovación por ese mismo periodo. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el periodo de reserva es de 3 años con posibilidad de un periodo de 2 años más, que es el tiempo que se considera información reservada. En algunos de los estados, pues puede variar, pero eso está establecido por ley. Después vamos a tener otra clasificación que puede ser por excepciones específicas de acuerdo a una normativa en específico. Podría ser la misma ley general la misma ley de seguridad nacional que establece en el artículo 5 una serie de fracciones que habla sobre la necesidad de guardar sigilo o cierta reserva por actividades de seguridad nacional, ¿no? Puede ser incluso una normatividad o una norma oficial mexicana en materia de finanzas, ¿no? Entonces, cada supuesto cada supuesto es muy específico, no es una discrecionalidad, se ha tratado y se ha acotado. Y lo que en resumen podemos decir es que la información per se no va a ser una causa de regulación, sino quiénes la ejercen y cómo lo hacen. ¿Qué se entiende por transparencia administrativa? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, sobre todo para la socialización de este derecho. Y es que hay que empezar señalando que
existe un deber por parte del Estado de hacer pública información que posee, previa clasificación y desclasificación de esta misma información. Y recordemos que las mismas actividades del Estado por naturaleza propia deben de ser públicas. El hecho de dar a conocer una normatividad se debe de publicar en un diario oficial o en una gaceta para que todos la conozcamos y podamos respetarla. Claro, hay otro principio por ahí que jurídicamente pueden decir es que el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento. Es cierto, porque ya el Estado cumplió con esa faceta de publicar. La obligación del ciudadano es conocer la normatividad que dio a conocer el Estado, ¿no? Entonces, sí es muy importante que comprendamos que la misma naturaleza de los actos del Estado, pues es publicar la información, difundir la información. Tuvimos un periodo muy largo de casi 70 años, a lo mejor exagero, pero de ese crecía. Y eso obviamente nos obliga a ser muchísimo más exigentes normativamente ante el Estado, como garantía del ciudadano. Existe el derecho a toda persona de acceder a esa información y es muy importante que sea información veraz y oportuna. Es decir, de forma responsiva, sí, pero en el sentido de que la información la necesito ahorita para mejorar mi calidad de vida, no 6 años después, no 20 años después. Y tiene que ser veraz, obviamente, porque es información del Estado. Es información que posee el Estado, que la generó, que la almacena, que a lo mejor la transformó, pero proviene del Estado. No, el Estado no me puede mentir. Entonces, por un lado, tenemos esa obligación del Estado de dar la información pública y después tenemos 2 herramientas muy importantes que complementan el derecho de acceso a la información pública: la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia es una herramienta que garantiza de manera normativa e institucional, no jurisdiccional, esto es muy importante, hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Yo debo de tener en mi norma jurídica que la herramienta de la transparencia, ¿sí?, a nivel institucional, pero no lo voy a poder hacer efectiva de manera jurisdiccional. Esto, por ejemplo, transparente, y es el mismo significado de transparencia. O sea, transparente no puede ser la institución como tal. O sea, sería ridículo pensar que una institución, que el edificio va a ser transparente, sino como lo estoy viendo. A lo que se refiere es precisamente la obligación por parte de los servidores públicos en transparentar su actuar, sus procesos, sus mecanismos. Y la rendición de cuentas va a encontrar su justificación histórica en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es decir, si esos mecanismos de esa dependencia son transparentes, entonces el servidor público va a rendir cuentas. Sí, entonces transparencia es la institución, pero no porque necesite ser transparente el edificio, sino porque sencillamente sus procesos y sus mecanismos deben ser transparentes, los más claros ante la sociedad. Y el servidor público que actúa en esa institución, pues me debe de rendir cuentas. El por qué toma una decisión o el por qué no tomó esa decisión. Entonces, la rendición de cuentas va a implicar la justificación de un acto público a un destinatario y la transparencia consiste precisamente en poner la información en disposición de la sociedad. Y el acceso es precisamente la acción de ir a buscar o de recibir la información. ¿Ok? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí nuevamente en el foro. Y en esta tarde tenemos con nosotros al maestro
Mucio Israel Hernández Guerrero y al maestro Alberto Castro Arrona, a quien me doy el gusto de recibirlos y darles la bienvenida a este foro con Casa Ciudadana en CAM. Maestro Alberto, por favor. Teo, muchas gracias, Mucio. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros tener hoy como invitado a Mucio en estos foros organizados por el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados y la Casa Ciudadana en Gustavo Madero. Así es que, y como ustedes saben, nuestro tema del día de hoy es transparencia y combate a la corrupción, ¿no? Que en este tema de transparencia creo que Mucio sabe un poco del tema, o mucho, ¿no? Y Mucio, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que no sea el primer foro en el que nos ayudes un poco a saber de estos temas que ha pasado, ¿no? Sobre todo en los últimos años, que pareció una moda y después ya se fue diluyendo un poco en el tiempo, pero tú nos platicarás. Mucho bienvenido y pues adelante. Muchísimas gracias. Primero pues un saludo a todos, un abrazo en estos tiempos pandémicos, ¿no? Digamos, hay que mantener un poco todavía las medidas, ¿no? de sana distancia, de las mascarillas para protegernos, pero un saludo a la distancia. Agradecerle mucho a Casa Ciudadana, al maestro Alberto Castro Arrona, al doctor Teo por la invitación del Colegio de Postgraduados en el asunto del derecho. Y sí, como decía Alberto, hoy tenemos un tema que creo que es fundamental, ¿no? Es decir, desde hace no solamente un par de años, sino yo digo una década, la agenda política, la agenda institucional ha sido básicamente el combate a la corrupción. Todo el mundo nos hemos preguntado cómo combatir el asunto de la corrupción y ha habido diferentes modelos. Voy a poner una pequeña anécdota, si me permiten, un poco para hacer una pequeña introducción. La Comisión de Derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene discutiendo básicamente la relación que hay entre corrupción y la violación de derechos fundamentales, ¿no? Es evidente, ¿no? Para quienes, los abogados, quienes nos dedicamos básicamente al asunto de derechos humanos, que la corrupción lesiona derechos fundamentales, ¿no? Y en un curso que se hizo en un foro en donde fuimos invitados una serie de personas de casi toda América Latina, el rector de la Universidad de Lima, ¿no? La Pontificia Universidad de Lima, que además había estudiado con Levinas, es decir, tienen una vocación católica, digamos, de fe, cuando menos, no es que profese, pero es un asunto de fe. Lo que decía de manera desenvasada en el asunto del discurso inaugural es que la corrupción era un pecado y atentaba básicamente contra el ser humano. Claro, a mí me sorprendió un discurso con estas características, porque nuestra vocación es una vocación absolutamente liberal, ¿no? Y por supuesto una separación tajante de Iglesia de Estado, ¿no? Es decir, tenemos un profundo, digamos, pues un profundo espíritu laico en esas cosas, pero en el fondo sus palabras tenían razón. El asunto de la corrupción lesiona la dignidad de las personas, lesiona la dignidad de quienes vivimos en un asunto de la comunidad. Claro, era muy extremo decir que podía ser un pecado y que por eso lesionaba. Claro, su vocación era esa. Y también descubrió otra cosa, que finalmente, si ustedes ven hoy en Perú, que hay una serie de revueltas, que ven en Guatemala, que hay una serie de revueltas, básicamente en donde Perú prácticamente de manera sistemática cambian presidente y por cuestiones de corrupción, ¿no? Pero ahí tienen una característica fundamental: conceptúan la corrupción como un asunto que sí lesiona la administración pública y lesiona básicamente lo que nosotros entendemos como el actuar de las instituciones. El gran problema es que nosotros en México hemos conceptuado, y es muy, digamos, muy recurrente el discurso, de que la corrupción es básicamente un tema que afecta al bien común. Claro, a nosotros hace mucho sentido eso, pero definir el asunto del bien común en un tipo legal o en esas cosas se vuelve demasiado etéreo. Tan etéreo como decir
que la corrupción puede ser un pecado, ¿no? Entonces el bien común no lo podemos asir jurídicamente, administrativamente o con herramientas institucionales para combatirlo. Y eso se ha convertido, creo, en uno de los principales problemas del asunto. Hoy, sin duda, en la agenda política del país está el asunto del combate a la corrupción. Y me parece que debe de ser, ¿no? Aunque hay todo un debate en términos de cómo mirar al pasado, de si el pasado, si que hay que arreglar cuentas con el pasado como un elemento fundamental y que condiciona básicamente si vamos o no a continuar con este ciclo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Porque la corrupción tiene que ver con toda una serie de intereses, con una coalición de intereses, con cómo esos intereses, que no solamente son públicos, sino son privados, hacen a partir de esa coalición de intereses, un modelo que estructura básicamente y estratifica distribución de poder, distribución y acceso a recursos públicos, distribución de influencia. Es decir, el asunto de la corrupción implica un estamento, ¿no? Una forma en cómo se estructura y se distribuye la influencia. Y una cosa que decían los liberales, Ralph Dahrendorf, este pensador británico, digamos liberal, lo que decía, el asunto de las titularidades, es decir, el acceso y la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a los elementos básicos y esenciales, como son los servicios públicos, como son una serie de cosas. Y me parece que el asunto de las titularidades en realidad siempre han sido cortadas por esta coalición de intereses, por este estamento, y evidentemente ahí tenemos una cuestión de corrupción, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha dado respuesta a esto? Pues todo el mundo sabe que pues hace 6 años, una década por ponerlo en términos generales, se ha venido haciendo un fuerte entramado legal e institucional para combatir el asunto de la corrupción y poder romper, yo digo, uno de los ciclos más fuertes de la corrupción, ¿no? Primero, esta coalición de intereses, y segundo, el asunto de la impunidad, porque pareciera que aunque están señalados los procesos de corrupción, la impunidad se mantiene, y si se mantiene la impunidad, eso implica que todo el mundo estamos inermes ante el desarrollo avasallador del asunto, ¿no? Ahora, la corrupción me parece que tiene una serie de concepciones distintas, porque claro, cuando nosotros vemos lo que por ejemplo está pasando hoy con esta línea aérea, ¿no? Que las líneas aéreas siempre han sido, digamos, un pasto fundamental para el asunto de la corrupción, no por el asunto de los rescates, porque es un asunto de interés estatal, aunque sean privadas, ¿eh? O sea, generalmente ha habido, hoy parece que Internet no va a ser rescatado, o no lo sabemos porque de repente, pero claro, y lo pongo como ejemplo porque básicamente el asunto de los servicios, o sea, el asunto de los servicios, el asunto de los transportes, el asunto de lo que nosotros entendemos como esto que decía al principio, los bienes comunes, son básicamente elementos en donde la coalición de intereses, digamos, permea, entra, y lo que genera es un asunto de procesos de corrupción y más impunidad. Ahora, yo lo que creo es que cosas muy básicas como los servicios públicos, el asunto de la nueva dotación de agua, el asunto de que finalmente uno haga un trámite y ese trámite se tarde mucho o no se dé, también son procesos de corrupción, ¿no? Es decir, tenemos procesos muy grandes, magnificados en procesos de corrupción como las líneas aéreas, ¿no? El asunto del Internet puede venir en un tema así, pero ha pasado con otras líneas de vuelo. En el mundo eso, digamos, se ha estudiado mucho, sobre todo, pero yo digo, también el asunto de que de repente puede haber una oferta política y esa oferta política no se cumpla, es un asunto de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las obras. En México no ha pasado aún, pero por ejemplo en Perú, que por eso está tan enardecida la población, tan enojada con sus gobiernos, es porque hacen obra y esa obra es perecedera, pero también inmediata, ¿no? O sea, se caen los puentes, se genera una serie de cosas, y eso me parece que también es un tema de corrupción, ¿no? Ahora, les decía, el marco, el entramado legal que se ha hecho sobre procesos de corrupción, a mí me parece que ha sido de repente un poco excesivo, ¿no? Es decir, porque se empezó a hacer todo el sistema
Nacional Anticorrupción, ¿no? Que me parece que ha sido un modelo interesante, ¿no? Un modelo interesante en términos de que todas las instancias dedicadas al asunto de la prevención, seguimiento y sanción de procesos de corrupción deberían de articularse, ¿no? Y por eso se articula la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior, el asunto de los órganos de transparencia a nivel nacional y estatal, ¿no? El asunto de las contralorías a nivel estatal, es decir, hay un entramado en el propio INEGI, ¿no? Que evidentemente genera una serie de indicadores fundamentales. Se buscó que hubiera una interrelación con estas instituciones, que pudiera haber la posibilidad de que hubiera un mínimo de comunicación, ¿no? Las instituciones hacen su función, pero de repente no tienen comunicación, tan aisladas, ¿no? Entonces, no se sabía qué hacía la función pública y no sabía qué hacía la auditoría y no sabía qué era el mecanismo de prevención de los órganos de transparencia. Entonces, al reunirse y haber mecanismos de comunicación, y claro, mediado por un sistema de participación ciudadana, ¿no? Que además hay que decirlo, el gran problema también de la participación ciudadana dentro del sistema es una cosa que pasa por organizaciones no gubernamentales, que está bien, pero creo que digamos, una crítica que se le puede hacer a eso es básicamente que el mecanismo de participación ciudadana tenía que ser una cosa que los ciudadanos normales como nosotros pudiéramos apretar una serie de botones y activarse el sistema anticorrupción. Eso no pasó, sino más bien la participación era entendida como un mecanismo de acceso de ciertas organizaciones con cierta especialización para poder plantear una serie de directrices sobre política pública y estrategias. No está mal, pero creo que si se quiere combatir la corrupción necesitamos abrirla, es decir, que abajo haya la posibilidad para que todo el mundo podamos, ¿no?, funcionar. ¿Qué pasó con este sistema? Por desgracia, este sistema que claro, tenía esta deficiencia y no nada más, era un sistema muy pesado, muy robusto, yo diría, hasta caer en la obesidad en términos legales, ¿no? O sea, muchas leyes, una serie de mecanismos para que pudiera funcionar, y claro, eso puede detener el funcionamiento de las instituciones. Yo creo que el entramado está ahí, yo creo que los mecanismos están ahí. Toda la discusión que se vivió hace un par de años sobre el asunto de los fiscales anticorrupción, desde que se tenían que dar, ahí están, hay fiscales anticorrupción en cuestiones electorales, o sea, está el entramado. ¿Qué se necesita? Creo que estamos en un momento interesante del país en donde no me queda duda que se está planteando un modelo distinto, ¿no? Yo creo que hay que dar la discusión, ¿no? Primero, si el modelo que se viene implementando tiene o no vigencia y es adecuado con el asunto de las instituciones que se están planteando o que no se están planteando, ¿no? Y perdona, sí, no, paréntesis, por favor. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la transparencia en todo esto? Mira, yo creo que el concepto de transparencia en el combate a la corrupción. Claro, yo creo que ha sido fundamental porque el asunto de la transparencia, si bien no es un mecanismo que te permita generar, digamos, dispositivos en contra de los procesos de corrupción, permite dos cosas. Un asunto de darle seguimiento, acompañamiento al asunto de las instituciones, el involucramiento de la sociedad en términos de que todo lo que se haga se registre y eso en las instituciones tiene que ser público, que eso es un poco lo que se nos ha también olvidado, ¿no? Que todas las acciones, que las decisiones que toma, digamos, que nosotros hemos elegido para que tomen decisiones, pues tienen que transparentarse, ¿no? Y transparentarse es que tienen que estar justificadas, y la justificación te lleva a la legitimación de las acciones, y que esa legitimación tiene que, digamos, establecer una relación con la propia ciudadanía en un mecanismo de diálogo. Y creo que la transparencia, digamos, buscaba hacer eso, ¿no? Hoy, en esta discusión de si el modelo funciona, si la transparencia funciona, y cómo vamos a... No me queda duda de que hay una intención, una vocación y una narrativa, una metanarrativa también en contra del proceso de corrupción, pero los procesos de corrupción tienen que ser procesos institucionalizados. Cuando digo institucionalizados no me refiero
a la obesidad que pueden tener las instituciones para que avancen o no, sino me refiero básicamente a que debe de haber una lógica fundamental en términos de cómo combatir el asunto de la corrupción. Me parece que, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la ley de responsabilidades administrativas que se acaba de reformar, tiene, o sea, digamos, tiene grandes avances, pero también tiene grandes problemas, porque no sabemos qué es básicamente una falta grave o una falta no grave, y entonces ahí hay un tema de mucha discrecionalidad, ¿no? De interpretación. Entonces creo que necesitamos, o sea, no decir que la corrupción es atenta contra el bien común, sino que sí atenta básicamente contra procesos que tienen que ver de manera con nuestra vida cotidiana. Y yo creo que en la Ciudad de México se tiene que, o sea, hoy se está, por ejemplo, discutiendo el asunto del fiscal anticorrupción, ¿no? En el asunto de la ciudad, y cómo se va a diseñar y estas cosas, pero la Constitución establece en el artículo 69 que debe de haber un sistema y que debe de haber un mecanismo de participación ciudadana y que debe estar integrado por transparencia, por lo que era la Contraloría, pero no la Secretaría de la Contraloría, y que ese entramado implique básicamente cómo generamos procesos institucionales para el combate a la corrupción. Es decir, no podemos, yo creo, permitir que el combate a la corrupción sea ni una moda, ni un discurso, ni una cosa en donde se diga vamos a combatir la corrupción y la corrupción no sea institucional. Es decir, no haya una serie de mecanismos claros en donde todo el mundo sepa cómo se combate, cuál es el marco legal, cuál debe de ser la actuación de las autoridades, y yo creo también que en ese contexto debemos poner a la ciudadanía, a las personas en el centro. O sea, sin duda. Y muchas veces las personas no saben cómo, Claro. y a veces ven muy lejano a estas instituciones con autonomía, ¿no? Y no, digamos, ha llegado a un nivel que se pueda conectar con el ciudadano. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Yo lo que creo que los diseños de gobiernos locales como las alcaldías en la Ciudad de México son un diseño aún por discutir. O sea, yo lo que creo es que la Constitución tenía una discusión ahí muy fuerte en términos de cómo diseñar las alcaldías, porque el municipio, digo, el maestro Gonzalo Arriaga me colgará de la lengua, pero el modelo del municipio libre está básicamente tronado, ¿no? O sea, hay una quiebra del municipio, ¿no? O sea, tienen un problema de seguridad, tienen un problema económico, o sea, ¿qué les digo? El 80% está en una crisis económica brutal, no tienen para invertir, no tienen para hacer obra, la seguridad tiene 3 policías, o sea, es una cosa muy fea, ¿no? Yo lo que creo es que en la ciudad se intentó, no acabó de cuajar un modelo en donde pudiera dar una respuesta a lo que nosotros entendemos como el municipio. Las alcaldías no son gobiernos municipales, no son gobiernos locales, sino son un híbrido, pero un híbrido que yo creo que tiene que modificarse. Y yo creo que una modificación tiene que venir, tenemos que repensar, no en lo que pasaba con los municipios, que hoy la última reforma, el 115 del municipio, básicamente lo que le permitió fue todo el asunto del desarrollo urbano, ¿no? Y de ahí viven en realidad del asunto de los municipios, un poco la hacienda en términos de grabar predio, un poco agua, y de eso viven, o sea, y no es que vivan mal, pero siempre viven endeudados, con complicación, están, digamos, la demanda ciudadana y social es mayor a lo que pueden dar, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hay municipios que no traen poco dinero, o sea, y las alcaldías en la ciudad son alcaldías con un dinero suficiente. Entonces, creo que habría que pensar que estas alcaldías deben de ser gobiernos del primer contacto, porque así están diseñadas, o sea, un primer contacto con la ciudadanía, y creo que tienen que atender derechos fundamentales, ¿no? ¿Y qué son del asunto de derechos fundamentales? Hoy con el asunto de la pandemia, que además no se ve, o sea, yo no quiero ser Bernal Agüero ni esas cosas, pero no se ve que vaya a terminar pronto, y que las secuelas de esto
van a verse en los próximos meses, o sea, con una crisis económica fuerte, un montón de la desigualdad un poco más pronunciada en nuestro país, y por estas cosas que hablábamos hace un momento, el asunto de que no tiene acceso a educación y a través de nuevas tecnologías, de conectividad digital, etcétera, etcétera. Claro, si tú me preguntas, creo que las alcaldías tendrían que plantearse en ese nuevo esquema, ¿no? O sea, cómo garantizar derechos fundamentales, cómo atender un tema de salud que es apremiante, cómo atender un tema que tiene que ver con educación, por supuesto con desarrollo social, con salud, ¿no? Y claro, y con servicios, ¿no? O sea, finalmente el asunto de los servicios, del espacio público, que hoy el espacio público va a cambiar, porque hoy le tememos al espacio público, ¿no? Es decir, en realidad con el asunto del SARS, ¿no? De coronavirus, o evitamos los espacios públicos, ¿no? Es decir, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Seguimos transmitiendo este foro sobre transparencia y anticorrupción, y en esta tarde nos da mucho gusto recibir a la doctora Alejandra Cristal Camarillo Sánchez. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, maestro. Muchísimas gracias y le agradezco mucho que me haya invitado a participar en una plática tan interesante en esta tarde. El día de hoy precisamente es transparencia y combate a la corrupción, pero el día de hoy yo voy a platicarles un poquito sobre derechos humanos. Vamos a hablar de este acceso a la información, pero con un enfoque en materia de derechos humanos. Y los derechos humanos podemos definirlos como una serie de prerrogativas y libertades de los que gozan precisamente la condición humana y que van a tener como características que son inembargables, imprescriptibles, de aplicación general, independientemente del color de nuestra piel, la nacionalidad, la edad, nuestras capacidades, la etnia, la religión o el sexo. Son universales porque independientemente que nuestro cuerpo normativo los reconozca, los garantice, están plasmados en distintos instrumentos internacionales. Ahora bien, hay autores que elevan este derecho humano de acceso a la información como un derecho fundamental, porque al estar interrelacionado con otras funciones estatales, señala, por ejemplo, el doctor Alberto del Castillo del Valle, que sin este fundamento, sin este derecho, no se podrán ejercitar otros derechos humanos o otras libertades, ya sea que se encuentren plasmadas dentro de nuestro cuerpo normativo, dentro de nuestra Constitución o en algún otro instrumento internacional. Ahora, ¿qué es eso precisamente? ¿Qué es el acceso a la información como una libertad? Pues será precisamente la facultad de la que gozamos nosotros los gobernados para obtener, solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, datos y estadísticas. Pero habría que ser muy puntuales con algo en este caso. Aunque tenemos la libertad de solicitar, accesar y recibir esa información, como sucede con muchos derechos, tanto prerrogativas o considerados como derechos fundamentales, se van a encontrar limitados. Recordemos algo importantísimo. Nuestros derechos humanos terminan cuando empieza el derecho humano de otro gobernado. Yo no podré accesar entonces a la información personal de la vida privada de un servidor público o de otro gobernado, a sus datos personales. Esa información, inclusive de seguridad nacional, se encontrará reservada. Pero si yo la solicito puntualmente con las características que en un momento vamos a comentar, aún así la autoridad tendrá que contestarme por qué no me la puede otorgar, siempre fundamentando y motivando esa resolución. Ahora, les indicaba que este derecho humano de acceso precisamente a la información se encuentra plasmado, sí, efectivamente, en nuestra Constitución, en nuestro órgano, nuestro documento supremo del país, pero además en una serie de instrumentos internacionales, tanto universales como regionales. El primer instrumento internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19, con toda claridad, establece que todo individuo tendrá derecho a accesar
a solicitar, a investigar y recibir informaciones u opiniones. Y será como consecuencia inclusive del ejercicio de este derecho a difundirla a través de distintos mecanismos e instrumentos. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nuevamente establece, pero ahora en su artículo 19.2, otra vez, que es libertad de los gobernados buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, es decir, no será un obstáculo que yo me encuentre dentro del territorio nacional ejerciendo una ciudadanía o nacionalidad o siendo extranjero. Puedo solicitar el acceso a esa información y que esa solicitud sea de forma oral, escrita, de forma impresa o artística o por cualquier otro medio de la elección, ahora abarcando inclusive los mecanismos y los medios electrónicos. Nuevamente, ahora la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece también, retoma nuevamente el punto, en su punto 13.1, nuevamente la libertad de expresión y reitera y recalca otra vez que será la facultad de los gobernados de buscar, recibir y difundir informaciones a través de, como habíamos indicado, medios escritos, verbales o ahora medios electrónicos. Estos, decíamos, son instrumentos internacionales que precisamente algunos regionales y otros universales que reconocen y elevan, señalábamos con toda claridad, el acceso a la información, a la transparencia de datos y actividades del Estado como un derecho humano, interrelacionado con otros más, inclusive elevado a la facultad que tendrán los gobernados para poder ejercitar con toda precisión y claridad su democracia. Si yo me mantengo informado con todos los datos y que además no solo los tenga que solicitar yo, sino que sea obligación de la autoridad crear instrumentos de tal forma que mi acceso sea mucho más rápido para que precisamente mis elecciones populares, mi voto, sea claro, sea preciso y sea correcto. Ahora decíamos, también nuestra Constitución señala con toda claridad este mismo acceso a este derecho. En nuestro artículo 6º, párrafo 2º, que sea su letra señala. Toda persona tiene derecho a libre información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Nuevamente recalco, efectivamente yo puedo buscar información, recibirla y difundirla siempre que no le cause una afectación a una tercera persona. En ese caso, no está coartado mi derecho, está limitado al ejercicio de un derecho de una tercera persona. Con ese fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto un número de tesis, jurisprudencias y resoluciones que refieren precisamente y aclaran todos estos aspectos que acabamos de comentar en nuestro marco normativo. Vamos a analizar primeramente una de las resoluciones que emitió, que es la que está un poquito más lejana, en el 2008, nuestra Suprema Corte de Justicia, que señala precisamente que el acceso a la información es una forma de democracia. En el momento que yo ejercito este derecho a solicitar, accesar y recibir información, puedo obtener todos los elementos que yo necesito saber de mis propuestas políticas, de mis planes de desarrollo, de las elecciones populares, para saber qué necesito para tomar una decisión respecto a sobre qué persona, sobre qué candidato quiero elegir en una votación federal o estatal. Señalan inclusive algunos juristas que sin ese ejercicio tan básico de la democracia no pudiera existir entonces un Estado de Derecho pleno. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia, en otra resolución más ahora del 2016, señala las 3 características importantes del artículo 6º, que señala que es el derecho de los gobernados, de los ciudadanos, de los extranjeros, de los particulares, a 3 cosas: solicitar información, recibirla y difundirla. Y me indica que para
ese objeto, para poder solicitar y peticionar, necesitamos correlacionar inclusive el artículo 8º constitucional, el derecho de petición. Con ese objeto, ese escrito que yo voy a elaborar solicitando esa información a cualquier autoridad en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, órganos centralizados, descentralizados o desconcentrados, poder ejecutivo, legislativo y judicial deben cumplir las mismas 3 características. 1, que debe ser la petición por escrito, debe ser elaborada de forma respetuosa y pacíficamente, para que de esta forma la contestación que me pueda dar la autoridad tenga un resultado favorable hacia el gobernado. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia emitió otra resolución ahora en el 2019, una tesis también, que establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés jurídico, legítimo o personal, tiene facultades de solicitar información. Que dentro del escrito que voy a peticionar, no necesito justificar una motivación de por qué es necesario que yo accese al presupuesto de la Ciudad de México. Esta obligación de autoridad, con el simple hecho de que cumpla con mis 3 características del derecho de petición, a informarme adecuada en tiempo y forma. Será obligación de las autoridades darme contestación en un término que no exceda de 3 meses la información que estoy solicitando, a efecto de que yo pueda recibir y sea respetada además mi ejercicio pleno de este derecho humano. Ahora bien, la resolución del 2017 establece que será necesario un instituto que auxilie con esos fines a los gobernados. Tenemos un Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que precisamente servirá como un intermediario entre el gobernado y las demás instituciones de orden público a efecto de que sea mucho más fácil el acceso a la información y además haya un intermediario, un conciliador que solicite, que ayude, que nos patrocine esa solicitud, porque nunca será lo mismo que nosotros solos solicitemos, pidamos, reclamamos, demandemos, que haya atrás de nosotros alguien, una persona con el mismo objetivo, con el mismo fin común, reclamando y solicitando conforme a derecho el cumplimiento, decíamos, no solamente de la legalidad del acceso a la información, la constitucionalidad de ese mismo derecho. Ahora bien, no solamente decíamos, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto en distintos momentos este derecho humano al acceso a la información. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene distintas resoluciones donde aclaran precisamente la finalidad del objeto y el cumplimiento del derecho humano, a garantizar el pleno ejercicio. En el caso Herzog y otros versus Brasil de 2018, establece en su resolutivo 334 que cuando una autoridad a la cual se le ha solicitado en tiempo y forma y con las características que nos indican otras leyes reglamentarias, información respecto a presupuestos, informes, datos, estadísticas, salud, dinero, todo, a materia sendaria, lo que yo le peticione, es obligación contestarme sí o no en todo momento. Pero si hay una negativa por parte de la autoridad a informarme de forma adecuada lo que estoy solicitando, será obligación de esa institución pública justificar y fundamentar del porqué de la negativa. No me puedes decir nada más, son datos personales. No me puedes indicar nada más, son cuestiones de seguridad pública. No. Además, lo tendrás que fundamentar, autoridad, en alguno de los preceptos legales que establecen la norma, constituciones o legales, y además justificarme la motivación de por qué no puedo accesar esa información. Aunque sean inclusive datos secretos o resguardados o clasificados, me tendrás que justificar siempre, en todo momento, la razón de la negativa. Asimismo, en este mismo caso, Herzog, pero en el resolutivo 337 igualmente indica entonces que en el supuesto en el que la autoridad justifique no permitirme accesar esa información porque los datos o las estadísticas desaparecieron o se destruyeron, no es justificación para que el asunto quede olvidado y ya no tenga interés yo de seguir solicitando y buscando otros medios. No, dice la Corte Interamericana, si ya se extravió,
si ya se destruyó la información, de todas formas es obligación de la autoridad hacerse de los medios para restituirla. Buenas tardes, amigas y amigos. Es para mí un placer tener en estos foros de consulta a un gran amigo, un gran líder. Él es Royfield Torres González, quien hoy nos acompaña y quien nos va a platicar su experiencia en estos temas que tienen que ver con la transparencia y el combate a la corrupción. Como ustedes saben, Roy hoy es secretario técnico de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República y es un experto en los temas legislativos. Así es que, Roy, muchas gracias por acompañarnos a este quinto foro y esperemos que los resultados de los mismos nos puedan dar luz sobre lo que requiere esta ciudad. El tema de corrupción y de transparencia pasa también por el tema de impunidad. Así es que, Roy, sin más preámbulo, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, primero, Alberto Castro, por la organización de estos foros ciudadanos para la conformación de la agenda que será la plataforma de Movimiento Ciudadano en la delegación, en la alcaldía ahora Gustavo Amadero. Nos parece que es un ejercicio muy importante de diálogo, de consulta, de una apertura hacia la ciudadanía para conocer cuáles son las condiciones en las que cada colonia, cada comunidad enfrenta los temas y los problemas de la ciudad y sobre todo pues hoy que estamos atravesando una pandemia y que todas estas problemáticas se han venido radicalizando. Entonces, primero quisiera hacer este reconocimiento, esta felicitación a todo el equipo de Gustavo Amadero, porque repito, importante conocer la opinión de la ciudadanía para que a partir de eso nosotros podamos generar un planteamiento que vaya acorde con las necesidades que tiene hoy esta alcaldía. Y hablando concretamente del tema al que nos vamos a referir en este foro, que es la transparencia y combate a la corrupción, rendición de cuentas, yo diría que tengamos en cuenta como vecinos que nosotros tenemos una herramienta fundamental en nuestro poder y que poco ejercemos, que es el derecho a la información. El derecho a la información que nos permite conocer específicamente el uso y el destino de los recursos que se están ejerciendo en nuestras alcaldías, que están ejerciendo nuestras autoridades y que podemos conocer de manera detallada en qué se están aplicando. Y es algo que poco hacemos, es algo que poco nos interesa para saber qué está pasando en la alcaldía con los recursos públicos. Sin embargo, puede ser una herramienta muy importante para saber si el concreto que nos pusieron en estas nuevas banquetas que se hicieron en nuestra calle, en nuestra colonia, si el alumbrado, si las mejoras, si la poda, si el desasolve, se les están destinando los recursos que se dice que se están ejerciendo por parte de la alcaldía. Y eso es un primer paso en el tema de la rendición de cuentas que podemos ejercer nosotros como ciudadanos, no perder de vista que tenemos ese poder de vigilancia a nuestras autoridades, no nada más porque ya ejercimos el voto, no nada más porque ya les fuimos y votamos por un candidato o por otro, quiere decir que nos podemos olvidar en 3 años de lo que de esa responsabilidad. Al contrario, si queremos tener mejores autoridades, tenemos que seguirlas fiscalizando como una actividad cotidiana y para eso sirve el derecho a la información, para eso sirve la obligación que tienen las autoridades de rendir cuentas claras. Y para eso pues tenemos estas herramientas que son las solicitudes de información que desgraciadamente también han sido en esta administración pues manejadas de una manera poco clara, poco transparente o por decirlo bastante opaca.
en donde nosotros solicitamos alguna información y el gobierno lo que nos dice es que o no la encuentra, o no está disponible, o la clasifica, y eso también es un impedimento al combate a la corrupción. La falta de transparencia en la que se están conduciendo nuestras autoridades, pues lleva a todas esas irregularidades que se presentan dentro de los procesos de adjudicación, de compra, de contratación de servicios por parte de las alcaldías. Y en eso también tenemos que estar en una batalla constante para ejercer estos derechos. Tenemos una autoridad que se llama el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al que podemos acudir si es una autoridad federal, y tenemos una instancia local que es el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, al que podemos acudir si se trata de una solicitud de información en lo local. Y esas son las autoridades encargadas de revisar la actuación en cuanto a rendición de cuentas de las autoridades. Y yo lo comento que me quería emplear al inicio de esta conversación, porque me parece que es una de las tareas fundamentales que nos tenemos que ir poniendo como ciudadanos, el verificar cuál es la actuación y qué es lo que está haciendo nuestra alcaldía. Porque a veces nos juntamos algunos vecinos y a veces hablamos con nuestra comunidad de muchas de las cosas que nos faltan, que ya no pasó el camión, que ya no están en los mismos horarios, que nos faltan servicios, que nos falta alumbrado, que nos falta el desasolve, que nos falta el reencarpetado, que las banquetas están en mal estado. Nos falta una gran cantidad de servicios en nuestras colonias. Nos falta el tema de la seguridad, que hoy es una de las preocupaciones más grandes de nuestras familias, o incluso que se están destinando recursos para programas sociales, pero a mí no me ha tocado, o le tocó a mi vecino y a mí ya no me tocó, a mí nadie me informó, yo no sé cuántos se dieron, yo no sé si los apoyos se dieron completos, a quién se dieron esos apoyos. En total opacidad. En total opacidad o en total ignorancia por parte de la comunidad a la que las alcaldías deben servir. Y eso implica también pues, que hay una cantidad de recursos sin justificar, que no tenemos claro cómo se están destinando. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque si nos organizamos, si empezamos a ser habitual el exigirle a las autoridades, no nada más que cumplan, sino que nos demuestren cuál es el destino y uso de esos recursos, de si encontramos en los presupuestos y en los programas un recurso destinado para banquetas, que sepamos exactamente cuántas banquetas se arreglaron, porque es muy fácil perdernos entre una banqueta con un bulto de cemento o 100 bultos de cemento y hacer 2 banquetas, ¿no? Y entonces, esas son las cosas que como ciudadanos nos tenemos que poner a la tarea, nos tenemos que poner vigilantes de que los recursos se estén ejerciendo. Para Movimiento Ciudadano, una de las banderas principales que tiene nuestra plataforma precisamente tiene que ver con la transparencia y con el combate a la corrupción. Está en nuestros documentos básicos, todas nuestras, por ejemplo, declaraciones patrimoniales de nuestros diputados, de nuestros senadores ciudadanos, que integran la bancada de Movimiento Ciudadano, están abiertas al público, son transparentes. Nuestra información de los recursos que generamos en Movimiento Ciudadano, tanto a nivel local como a nivel federal, están disponibles en nuestra página. Acabamos de tener una evaluación a nuestros portales por el Instituto de Transparencia Local, y sentimos muy orgullosos de ser el primer lugar en la evaluación, en el análisis de la información que presentamos en nuestro portal. Cumplimos prácticamente al 100% con la información que se exige. Somos el primer partido, el número 1 en toda la Ciudad de México, y eso nos enorgullece mucho, porque es una práctica cotidiana que seamos transparentes y que aboguemos por la rendición de cuentas. Por eso es muy importante que desde el nivel local lo empecemos a exigir. Pero esto también lo podemos traducir a las autoridades de la propia Ciudad de México. También podemos, hay veces que llegamos a la alcaldía y nos dicen, no, pues es que eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde
al gobierno central. Eso le corresponde a la Secretaría de Obras, le corresponde al sistema de aguas, le corresponde a la Secretaría de Movilidad. Y luego cuando va uno y dice, oye, pues sí, que no hay recursos. Pues nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de conocer efectivamente si no hay recurso, si ya se gastó, en qué se gastó. Tenemos unas lamentables cifras y muy alarmantes, por ejemplo, que a nivel federal, hoy el 80% del gasto se está contratando vía adjudicación directa. Esto quiere decir que no pasa por ningún filtro ni de calidad, ni de revisiones técnicas de los productos que se contratan. El 80% se decide por quien tiene a su cargo las dependencias, a quién va a contratar y qué servicios va a contratar. Por regla general, todos los entes públicos están obligados a licitar para hacer sus contrataciones. Están obligados a presentar una propuesta en donde lleguen varios proveedores y en función de la calidad y precio hacer esta contratación de los servicios. Hoy eso se hace en total opacidad, en total discrecionalidad, y estamos hablando del 80% de los recursos federales. Y en la ciudad nos pasan cosas similares. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, nos dijo la jefa de gobierno que íbamos a tener los recursos necesarios para afrontar esta grave crisis de salud. ¿Y qué es lo que pasó? Pues destinaron 2,000 millones de pesos para comprar el material necesario para hacer frente por parte del gobierno al tema del COVID-19. Y cuando nosotros nos ponemos a revisar todos los contratos, casi 200 contratos que se celebraron para estos 2,000 millones de pesos, nos encontramos de que hay alrededor de 40, 50 contratos en donde cada dependencia decidió comprar gel antibacterial, ¿no? Y en gel antibacterial se gastaron millones de pesos, cada quien compró vía adjudicación directa al que quiso comprar gel antibacterial. El departamento de bomberos, por ejemplo, aprovechó la contingencia para comprar cubetas. Compró cubetas a través de asignaciones directas por montos considerables. Algunos compraron cubrebocas, algunos compraron los cubrebocas, estos KN95, otros compraron K95, otros compraron de tricapa, otros compraron de tela, y eso se traduce en un mal ejercicio del gasto, en un gasto poco eficiente, porque si el gobierno se hubiera preparado realmente para hacer una compra consolidada y en un solo contrato hubiera comprado todo el gel necesario para las dependencias, se hubiera comprado todas las mascarillas, todos los uniformes que requería nuestro personal médico, pues nos hubiéramos ahorrado miles y miles de pesos que finalmente pues es un dinero que es de todos, que el gobierno tiene la responsabilidad de ejercerlo de manera responsable, porque no es suyo, es algo que se genera con el impuesto que pagamos todas y todos los mexicanos.